Buenas tardes a todas y a todos. Yo había invitado a bastantes amigos, compañeras y compañeros, pero por ahí hubo un cruce de horarios. Me habían dicho que eran o yo entendí que eran las 4, entonces en algún momento va a venir un significativo grupo de compañeras y compañeros a compartir con nosotros. Bueno, cuando Chico y el compañero Martínez me pidieron que desarrollara un tema sobre Fabio, en un principio me quedé reflexionando sobre cuál había sido mi percepción de Fabio, qué sabía de Fabio y si en algún momento había tenido unas vivencias con Fabio. Ya no somos tan jóvenes. Y recuerdo que cuando yo vine a la universidad, estábamos en el exilio, la mayoría de maestros hablaban de un personaje que había sido importante en la vida del país, pero que había sido trascendental en la vida de la universidad. Y lo ponían como el mejor momento de la universidad. Y se trataba del doctor Fabio Castillo. Me pareció interesante que tantas personas muy conservadoras como personas vinculadas al proceso revolucionario de la época se expresaran bien del doctor Fabio Castillo. Usualmente sobre un personaje histórico hay visiones en contra y visiones a favor. Yo registré ese dato. No recuerdo exactamente si fue en 1984 o en 1985, en un aniversario de la Facultad de Ciencias y Humanidades en ese tiempo, que tuve la ocasión de ver por primera vez al doctor Fabio Castillo en ese auditorium. Él fue el invitado estelar de ese aniversario a hablar sobre su experiencia como rector de aquellos años, y yo fui de los que llegué como muy temprano para agarrar asiento y escucharle con mucha atención. La conferencia duró un par de horas y habló de temas que probablemente son relevantes y que no se encuentran en los documentos que quedan escritos, sobre cómo se hicieron, por ejemplo, en la construcción de algunos edificios y la capacidad de gestión que inclusive él había tenido con sectores de la burguesía que un par de edificios se lo habían financiado sin ceder ningún principio y ninguna concesión de parte de la universidad. Eso me pareció interesante porque se lo habían financiado en un periodo donde la universidad tenía una presencia pública y de masas bastante fuerte. El siguiente día, yo en ese tiempo participaba del esfuerzo académico de la universidad con la licenciada Catalina Machuca de Merino, quien después fue vicerrectora con él del 95 en adelante. El siguiente día, después de esa conferencia, yo estaba trabajando un material para la cátedra que ella daba, que era Filosofía de la Educación, cuando tocaron al cubículo. Mi sorpresa es que era Fabio buscando a la licenciada Machuca de Merino para conversar con ella y una visita de cortesía. Conversaron como una hora, yo escuché con mucha atención, me saludó y eso fue todo. En 1986 yo entro a la docencia de la UES justamente porque al decano de ese tiempo lo balacearon y Catalina Machuca de Merino se hizo cargo temporalmente del decanato y me pidieron a mí que si yo me quedaba con las cátedras de ella, que era Filosofía de la Educación. Yo estaba egresando. En ese año se inicia un proceso de transformación curricular en las áreas de la salud y las autoridades de las facultades de la salud y particularmente las autoridades de la Facultad de Odontología me pidieron que si quería integrarme al equipo de transformación curricular.
a partir del 87, lo cual me pareció interesante porque mi primera carrera fue la licenciatura en educación y me integré a ese equipo. Resultado de toda esa experiencia surge este libro, Crisis de la Educación Superior Universitaria y las posibilidades de solución para la Universidad del Salvador. Este libro lo publiqué en el 86, la primera versión. Hay una segunda del 87, hay una tercera del 88 y la versión esta se terminó de hacer el 89, que es una versión bastante corregida porque recoge toda la experiencia pedagógica, toda la experiencia académica de ese esfuerzo de transformación curricular. En 1988, cuando está la segunda edición, el rector de esa época, el compañero Argueta Antillón, me dice que en el mes de septiembre va a ser el tercer congreso del SUCA. El SUCA es el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, y que él había presentado este libro y que le habían dicho que como el libro habla sobre resolver problemas universitarios y una estrategia curricular, que el autor preparara una ponencia para ser presentada en el SUCA. Realmente no dejó de intimidarme un poco porque se trataba de estar con todas las universidades de Centroamérica. Tendría yo 24 años quizás, y nos fuimos al Congreso. Estando en el Congreso, una de mis sorpresas fue que en la mesa que abría el Congreso estaba el doctor Fabio Castillo. Allí yo me di cuenta que el doctor Fabio Castillo había sido de los creadores del SUCA. El doctor Fabio Castillo se vinculó mucho a la delegación del Salvador, compuesta por 3 o 4 decanos: Hortensia de Economía, me recuerdo, Catalina de Humanidades, el rector, el decano de Odontología, en esos años. Recuerdo que después de los eventos, el doctor Castillo nos invitaba a su cuarto en el hotel, que era bastante más grande de los que nos habían dado a nosotros. Estábamos alojados en el Sheraton de Guatemala. Este evento fue en la Universidad Juan Carlos de Guatemala. Y yo escuchaba mucho las discusiones, los análisis que hacía en esa época. Pero pasó un acontecimiento que no se esperaba. Está en pleno congreso, el día miércoles, no recuerdo si fue martes o miércoles, hubo una marcha de profesores y estudiantes universitarios que a la altura de la Corte de Cuentas fue violentamente reprimida y capturaron alrededor de unos 150 universitarios, entre estudiantes, trabajadores y profesores. Pero toda la cabeza de dirección de la universidad se encontraba en ese congreso. Entonces prácticamente se vinieron todos. A mí me tocaba hacer la presentación el día jueves. Prácticamente se vinieron todos y esa situación trágica para mí fue importante porque me permitió, digamos que, conversar más con Fabio y conocer parte de su pensamiento. Fabio había leído este libro que se iba a presentar ahí, me hizo varios comentarios, algunos compartidos, otros no compartidos, pero digamos que fue la ocasión en que yo tuve la oportunidad de conocer bastante más a fondo el pensamiento de Fabio, no solo sobre los temas universitarios, sino particularmente lo que pensaba sobre el desarrollo del conflicto en El Salvador. Fabio fue de los fundadores también de en aquel tiempo la guerrilla, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fabio era del PRTC en aquel tiempo. Después pasa el tiempo, la universidad en el marco de la ofensiva del 89 sufre la toma de sus instalaciones. Esta versión de este libro que tienen aquí se produce en el exilio
La U lo manda a sacar a los talleres de la UCA, y esta es la última edición que hubo de este libro, que fue en 1990. En ese año hay un profesor de la Facultad de Economía ahora, bueno, y es funcionario público. En ese tiempo venía del exilio, de nombre Evaristo Hernández, que un día me dice: mira, quiero hablar con vos porque estamos creando una alternativa de transformación de la universidad en este momento de transición de la Guerra a la Paz. Y nos juntamos, y en realidad lo que me quería contar es que había un esfuerzo de un movimiento que se llamaba la Universidad al Servicio de la Nación, y que querían traer como candidato al doctor Fabio Castillo. Yo le hice mis puntos de vista, mis comentarios, y de ahí nos reunimos otra vez ya con un grupo de lo que iba a constituirse ese movimiento, si mal no recuerdo, en el Decanato de Humanidades en 1990. A finales de ese año, a mí me pidieron que fuera a participar de un proyecto de reconversión de la vida militar a la vida civil, y en realidad yo dejo la UES a finales de ese año. Comenzando el 91, a través de la persona que coordinaba ese proyecto, me comunica que había una persona que deseaba hablar conmigo, que era Fabio. Y en realidad nos reunimos justamente en la casa de esta persona. Y en realidad Fabio lo que quería era, digamos que, discutir puntos de vista sobre lo que pensaba hacer, y me dejó un borrador de un documento de trabajo, que era la Universidad al Servicio de la Nación. Yo le hice mis comentarios, mis puntos de vista, y se lo entregué. Yo me fui de la UES en ese tiempo. Cuando Fabio estaba terminando, a través de otra persona me hace llegar otro documento que me dice que quería publicar algo que iba a ser como su testamento universitario, que era un balance de su gestión. Lo analizo, nos reunimos, le hago mis comentarios, y esa fue la última vez que personalmente yo conversé con Fabio. Narro como los encuentros, no fui amigo de Fabio, pero tuvimos ese tipo de intercambio. Yo era en realidad bastante joven, en 1995 no llegaba a los 30 años todavía, pero conversamos sobre esos temas. Yo le agradecí la confianza de intercambiar en esa perspectiva. Bueno, ¿por qué toda esta historia? Porque lo que van a ver a continuación, digamos que por los documentos que he leído y las conversaciones, he logrado hacer una síntesis sobre lo que he denominado el pensamiento universitario y académico del doctor Fabio Castillo. Esto implica plantear sobre diversos temas que planteaba Fabio, y algunas cosas son de mucha vigencia y mucha actualidad, más allá de que en algunas cosas uno pueda o no estar de acuerdo. Yo he incluido las visiones compartidas y las no compartidas, porque no se trata de mi punto de vista, se trata del punto de vista de Fabio. Si a lo mejor alguien pasa ahí Bueno, miremos entonces. Bueno, el primer elemento que es importante en Fabio es que Fabio no improvisaba. Fabio siempre hablaba de proyectos de mediano y largo plazo. Por eso le he puesto a este apartado proyectos y programas de restauración académica de la Universidad de El Salvador. Ahí hay un par de errores. Visión y perspectiva sobre procesos de reconversión y perfeccionamiento del personal docente, investigación, personal auxiliar de docencia, investigación, administrativa y de servicio.
una de las cosas que yo le he leído a Fabio y que además tuve la ocasión de conversar, es que no había cambio posible si no hay reconversión de la planta docente, si no había reconversión del personal de la universidad. Y entonces Fabio hablaba de procesos de perfeccionamiento, de mejora y de reconversión intelectual de los profesores, y lo veía en dos niveles. Decía, aquellos programas de formación que con lo que tenemos podemos hacer en el país, en la misma universidad, y decía también de los programas de formación para becas en el exterior. Fabio era muy partidario que la cualificación de los profesores era relevante con becas en el exterior. También decía, resulta difícil pensar que vamos a transformar la universidad si no mejoramos al personal administrativo. Y en eso Fabio no se perdía, esta era una visión compartida. Fabio decía que lo administrativo debía estar en función académica y en función de los cambios. Ese es uno de los elementos centrales que siempre lo planteó. Pero si queremos una universidad con una mejor calidad académica, lo administrativo debe elevar su calidad. Y para ello, decía Fabio, es importante también capacitar al personal, es importante desarrollar métodos de seguimiento, métodos de evaluación para lograr un perfeccionamiento, y Fabio usa la expresión eficiencia administrativa, para desburocratizar la universidad y que lo administrativo funcione al servicio de lo académico y no al revés, no lo académico al servicio de lo administrativo. Y para ello Fabio planteaba un conjunto de estímulos, tanto para los profesores como para los administrativos. Fabio decía que para ello a la gente tenía que tener expectativas de mejor remuneración, de más motivación por las oportunidades que tuviera al interior de su trabajo, y que para ello el escalafón docente y administrativo iba a ser como muy relevante. Este es uno de los elementos que está planteado en la visión de Fabio. Un segundo elemento hacia una nueva visión y práctica de un nuevo sistema y métodos en el ejercicio de la docencia. Y en esto sí es importante destacar, a algunos Fabio les parecía, digamos que con un cierto nivel de pedantería intelectual, pero yo estoy convencido que Fabio tenía razón en lo siguiente. Fabio decía que si no transformábamos los métodos de enseñanza, no hay educación de calidad posible. Decía que la transmisión de información solo fomenta profesionales que después van a ser sumisos al capital. Y eso lo dice literalmente en este librito que se llama Balance y Perspectivas. Por cierto, aquí lo andan. Este es el último documento que yo tuve. Yo tengo este documento no impreso, sino que el documento inicial que Fabio hizo, al que le hice unos comentarios, se llama Balance y Perspectivas de la Universidad de El Salvador. Fue publicado en marzo del 95. Yo tuve la ocasión de verlo en diciembre del 94. Este libro es bastante escaso, no se ve mucho en la universidad. Pero es importante porque aquí plantea, digamos, las ideas maduras sobre lo que piensa de la universidad. Entonces, una práctica de un nuevo sistema y métodos en el ejercicio de la docencia y la investigación, para Fabio era el corazón de transformar la universidad. Decía, métodos donde el profesor habla todo el tiempo, donde los estudiantes no tienen la oportunidad de exponer, de practicar, de buscar, son métodos que no contribuyen a una visión creativa de los estudiantes.
Fabio, en la reforma del 63-66, tuvo un fuerte énfasis en que debía combinarse el estudio y el trabajo. Esta es una nueva idea que Fabio retoma el 91, decía que había que hacer una nueva visión de una práctica, de un nuevo sistema y métodos en el ejercicio de la docencia, y esto que nos permitiera una visión y construcción del desarrollo teórico de nuevos métodos que combinen el estudio y el trabajo. Esta es una idea recurrente en Fabio. Nuevos métodos que combinen en el hecho pedagógico el estudio y el trabajo. Y para eso, pues, decía que la forma de hacerlo es con programas de formación docente e investigación como base del perfeccionamiento de la calidad. También Fabio retoma una idea de los 60, que entiendo que él implementó, y es cómo formás el nuevo personal académico de la universidad. El sistema que hoy tenemos es a la neoliberal. Vas a un concurso con un comité y el que sale mejor entra. Fabio no lo pensaba así. Decía que el docente universitario tenía que comenzar de las gradas más bajitas y debía de comenzar como auxiliar de cátedra. Pero el auxiliar de cátedra no es la idea que hoy tenemos de auxiliar de cátedra, que es un cargapapeles del profesor. En aquel momento el auxiliar de cátedra era el inicio de la actividad docente. Comenzaba como auxiliar de cátedra para atender el primer año, luego el segundo año, de ahí el tercer año, el cuarto año, y pasaba después a instructor. Decir a una persona que ya tenía un nivel de cualificación que ya podía desarrollar actividades académicas. Y iba en la base de instructor 1, instructor 2 e instructor 3. El instructor 3 era aquel que ya prácticamente el profesor le dejaba en algunos momentos la actividad de la cátedra. Y de ahí, en el sistema desarrollado en el 63 por Fabio, era el profesor auxiliar, el profesor adjunto y el profesor titular. Y esto no era porque administrativamente cumplías un requisito. El profesor titular era la autoridad intelectual de la cátedra, era el especialista. Pues Fabio quiso traer de nuevo estas ideas a los años 90 y en la Asamblea General Universitaria, cuando aprueban, por ejemplo, el escalafón docente, no quedan estas ideas. Es más, la Asamblea General Universitaria no peleó por estas ideas. Hablo de la Asamblea General Universitaria de ese tiempo. Recuerdo haber conversado con la persona que manejaba la Asamblea General Universitaria en ese tiempo sobre un tema que venía, que era la ley de educación superior. Y en la ley de educación superior había una visión neoliberal sobre esto. Decía que solo podía estar al frente de un grupo de estudiantes aquel que tuviera título universitario. Eso mataba el origen de generar profesores que vieran la universidad como parte de su ser, que vieran la educación como apostolado, como principios, como valores, y la ubicaron en el marco de las mercancías. Yo discutí mucho esto, inclusive yo se lo dije a Chafí Handal, que en esa época era de los que promovían esta ley. Lo conversé también, se me olvida el nombre del doctor, bueno, no es doctor, pero así le dije a todo el mundo, el que era el CEDEO, Rubén Zamora. Rubén Zamora, Chafik, Norma Guevara, en el 94, 95 fueron los que
aprobaron, participaron de la aprobación de esta ley. Yo no estaba de acuerdo en varias cosas de la ley que lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, porque la universidad iba en una deriva distinta. Yo más compartí esta visión de Fabio. Sacás los mejores estudiantes de la universidad, porque esto, en la lógica que plantea Fabio, los que entraban como auxiliares es porque eran los mejores. Iban ascendiendo porque en sus evaluaciones como auxiliar de cátedra o como instructores eran los mejores. Y cuando tú llegabas a ser profesor auxiliar, pues eras una persona con mucho conocimiento, con mucha capacidad. Yo recuerdo haber comenzado a estudiar en la UES, donde el profesor titular era visto como una autoridad importante. El coordinador de la cátedra era el profesor titular. Hoy no pasa eso. Y el profesor adjunto, que eran los que daban las cátedras, y el profesor auxiliar que coordinaba. Pero en el laboratorio, que hoy no tenemos laboratorio, hoy tenemos la payasada que se le llama examen, al examen corto se le llama laboratorio, eso no es laboratorio. El chico que nos atendía en el laboratorio era una persona con muchos conocimientos, en algún momento más acucioso que el profesor. Esa era la herencia todavía que venía de la reforma del 63 y que había sido un poco acercenada con la toma del 72. Pero era importante eso, porque era todo un sistema donde evidentemente el que se vuelve especialista y se vuelve un académico, fácilmente puede generar investigación, que ese es el otro secreto. Los investigadores no se generan de la nada. Es que tenés que estar por mucho tiempo en contacto y en el estudio de un área de la ciencia determinada. Y este sistema creo que sí ayudaba a eso. Esto era importante, pues la incorporación de estudiantes en formación en proceso de formación y práctica de la docencia y la investigación. Esto Fabio lo plantea como una de sus ideas fundamentales. Ya entonces Fabio planteaba lo siguiente. Decía que en 15 años el 50% del personal iba a estar jubilado. Este tema tiene más vigencia ahora que nunca. Con esta reforma y esta privatización de pensiones, los profesores están prácticamente muriendo en el salón de clases porque sus pensiones son tan mínimas que terminan envejeciendo aquí, pero que biológicamente ya no da para mucho. ¿Cuánto puede vivir una persona? 70 años. ¿Saben cuál es el promedio de edad de los profesores universitarios? Por ahí hay un estudio que dicen que es 56 años. Los jóvenes, los bichos, ¿verdad? 56 años. Pero hay muchas personas en los 70 años. Si tenemos sensatez, en 10 años el 80% del personal universitario o va a estar muerto o se habrá tenido que jubilar. ¿Y qué hacer sin el 80% de profesores? Por eso era importante este sistema. Porque nunca te quedabas sin profesores, porque una generación se iba pero venía la nueva. Esta era una de las ideas que a mí sí me gustaba de Fabio. Pasa la otra, porfa. Pasa la otra, porfa. Bueno, este es un tema que Fabio discutía mucho. La visión y perspectiva sobre la problemática en torno al estudiante, su ingreso, formación e inserción en la realidad del país. Fabio, desde el 63, le leí un par de cosas que ya hablaba sobre el tema del ingreso. Pero en este documento del 91 y más concretamente en el del 95, Fabio hace 5 consideraciones. La primera dice, bueno, ¿qué queremos? Masificar la universidad sin los profesores, sin los laboratorios, sin los recursos y sin los medios.
y sacar profesionales mediocres, o que muchos de los estudiantes que ingresen fracasen, o formar profesionales de una alta capacidad de acuerdo a las capacidades que tiene la universidad. Esa era la discusión. Finalmente era calidad versus cantidad. Fabio era partidario de la rigurosidad científica y en consecuencia no era muy partidario de una masividad sin los recursos. Ojo. Y decía que probablemente los edificios era fácil de tenerlos. Los laboratorios, si se tenían los recursos, se podían montar. Pero decía, ¿cómo formamos los profesores? La escasez de profesores. Y Fabio no entendía profesional igual profesor. Eso no era una de las cosas. Para Fabio el ser docente, ser maestro universitario, significaba una especialización en un área de la ciencia y en las áreas pedagógicas. Creo que eso queda claro en este documento del 95. Pero Fabio también hablaba de los problemas que enfrentan los estudiantes, que creo que sigue siendo vigente. Fabio hablaba de la desigualdad que genera la sociedad y se refleja en el estudiante que ingresa a la universidad. ¿En qué? En los ámbitos familiares, en los ámbitos académicos, en los ámbitos sociales y en los ámbitos económicos. Fabio decía, miren, no podemos darle igual trato a los estudiantes universitarios. Los que vienen de los colegios élites son estudiantes que van a ser exitosos porque probablemente han vivido en contextos familiares y en contextos sociales con más acceso a la información, al conocimiento, a la ciencia y con familias quizás más estables, decía Fabio. Entonces decía, identifiquemos cómo las personas que tienen profundas desigualdades económicas, que vienen de instituciones públicas de baja calidad, podemos en la universidad generar un sistema de apoyo, Fabio le llamaba un sistema de nivelación, que permita que estos estudiantes no fracasen en el futuro. Porque, y yo creo que tiene razón y les explico por qué. Esto uno lo puede ver de manera empírica. En el primer ciclo de cada año están los estudiantes de nuevo ingreso. Y tenés grupos que no te caben ni una aguja. Pero de esos estudiantes deserta un 30% el primer ciclo. Porque fracasaron por las desigualdades, por los problemas familiares, por las desigualdades sociales y económicas, pero principalmente fracasaron por las competencias académicas que no traen. El caso hay carreras que tienen materias colador, ¿verdad? En la Facultad de Economía, las matemáticas, en medicina, la bioquímica, por ejemplo, que le llaman mortalidad infantil. Es decir, los estudiantes que vienen un año y tienen que irse por justamente no tener las competencias, las capacidades para tener éxito. Entonces Fabio decía, si solo pensamos en el ingreso y no pensamos cómo reducir esta exclusión, y pongo estos 4 porque son los que Fabio planteaba, exclusión en el ámbito familiar, académico y social. Obviamente esta no es una exclusión que genera la universidad, es una exclusión que produce la sociedad, pero se refleja en el estudiante cuando viene a la universidad. Me parece que el tema de la cantidad-calidad en el ingreso, como el tema del abordaje de las desigualdades que traen los estudiantes, sigue siendo pensamiento vigente que no se está discutiendo aún ahora en la universidad. El tema finalmente no es cuántos más metemos en la universidad. El tema es cómo atendemos a los estudiantes en la universidad para que tengan éxito y no fracasen. Eso sigue siendo pensamiento vigente. Bueno, la visión del doctor Fabio sobre el debate siempre presente y siempre vigente sobre la calidad de la formación universitaria versus la masividad del ingreso. Fabio decía que una de las formas de reducir esas brechas de desigualdad económica
lo ubicaba en los programas de becas y también del 63 al 66, yo no encontré la otra variable que sí ya la encontré en la propuesta 91-95, que Fabio hablaba de becas y hablaba de créditos económicos estudiantiles, que es un elemento que aparece ahí de esto. Y también habló de la reactivación de las residencias estudiantiles, especialmente para reducir desigualdades de las mujeres que estudian en la universidad. Habló que era necesario que la universidad reactivara las residencias estudiantiles en general, pero primero había que hacerlo para las mujeres, porque en ese marco de desigualdades sociales, económicas, familiares y académicas, las mujeres eran las más afectadas. Es más, yo tengo una foto de la maqueta del edificio donde iban a funcionar las residencias estudiantiles para las mujeres. Pásamelo, por favor. Bueno, esta visión y perspectiva del doctor Fabio Castillo de la problemática en torno al nuevo ingreso, planteaba dos elementos que creo que son importantes. Él decía que si la universidad no consolidaba una formación científica del mundo, social y moral, no era posible la consolidación de la conciencia social del estudiante. Es decir, para Fabio, conciencia social no era participación a ciegas en la transformación de algo. Para Fabio, conciencia social se derivaba de una visión científica del mundo. Eso queda como claramente expresado en ese documento de balance de 1995. Y luego decía que para él era importante la participación del estudiante como elemento más dinámico de la comunidad universitaria en actividades extrauniversitarias, en inserción productiva, en el cuidado y desarrollo del entorno físico y ornamental de la ciudad universitaria, en actividades culturales y deportivas. Y yo quiero decir eso, que cuando yo me fui, el 90, la U estaba bastante descuidada. Cuando Fabio entra el 91, hubo un esfuerzo por el mejoramiento ornamental y de la limpieza impresionante. Fabio convirtió todas las ruinas de la U en jardines muy bonitos. Y eso pasó como en un año, como en el primer año. Y eso supuso jornadas voluntarias de trabajo, sábados y domingos, de mucha gente que se incorporó en mejorar el entorno universitario. Esto, después que salió Fabio el 95, pues se pierde esta parte ornamental y de higiene en la U que me pareció importante, muy importante. Si algo Fabio le cambió el rostro físico cuando uno venía, los edificios siempre estaban en el suelo porque no tuvo tanto apoyo financiero para el programa de reconstrucción que él tenía, pero si mirabas en los jardines daba gusto ir y sentarse, engramados, bien cortados, con flores, estos no sé si llamarle bosque, todos engramados con asientos, bonito. Realmente ese es un elemento importante. Si no vivís en un entorno acogedor y además limpio, el acto educativo evidentemente está incompleto. En ese elemento no reparamos ahora. Tanto profesores como estudiantes, damos clase en pilas de basura y pareciera que a nadie le molesta, que a nadie le importa. Ojo, pareciera que a nadie le molesta y a nadie le importa. Las clases de las 11:30 generalmente es con aulas bien sucias. O la clase de las 7 de la noche, hablo en la facultad que yo trabajo, que es la de economía, son aulas sucias. Y evidentemente, pues sí, hay deficiencias en los trabajadores, pero la basura no llega sola ahí. La basura llega por nosotros. Y decía Fabio, y a mí esto me llamó la atención,
Después, cuando yo estuve revisando escuelas en este programa de Naciones Unidas, el lugar donde yo iba primero era los baños. Decía, anda a los baños, mira cómo están, y probablemente entendás el espíritu de los problemas que vas a encontrar en la institución. Y fíjense que esa hipótesis no andaba tan errada. Cuando yo iba a las escuelas, aquellas escuelas que tenían baños desastrosos, generalmente la institución funcionaba mal. Bueno, vayan a los baños de la UES, van todos, vean, y se darán cuenta que son baños realmente en estados lamentables. El problema es que nosotros los tenemos así. Probablemente hace falta más limpieza, pero somos nosotros los que los usamos. Entonces, este elemento del cuidado y desarrollo del entorno físico me parece importante, y Fabio decía que enriquecía mucho a los estudiantes la participación en actividades culturales, teatro, cine, música, que se cultiva poco. Y un elemento más era los deportes. Fabio decía que con las condiciones que tenía la UE, no estaba el polideportivo. Con las condiciones que tenía la UE, una de las cosas que había que trabajar fuerte era por la infraestructura deportiva. Me acuerdo haber jugado en el estadio universitario, que era un potrero, pero ahí jugaban. Paradójicamente, el equipo de la UE estaba en Liga Mayor en esa época. Y recuerdo que una vez se peleó su campeonato, se quedó en el segundo lugar, en tiempos de la guerra civil. En tiempos de la guerra civil. En ese tiempo que yo recuerdo estaba el rector Parada, Miguel Parada se llamaba, cuando el equipo estaba en Liga Mayor, la UE sí funcionaba mucho. Pásamelo. Decía Fabio, pues sí, vea, tengamos buenos maestros, generemos el sistema docente, el sistema de investigación, pero eso no nos sirve si no tenemos la base material para desarrollarnos. Y entonces Fabio decía que había que invertir mucho y trabajar por los siguientes aspectos. Desarrollo del sistema bibliotecario universitario. Entiendo que los fundamentos de este sistema, Fabio lo desarrolló en este periodo del 91 al 95. Después yo contraté en Naciones Unidas para una consultoría a un ingeniero cubano que Fabio trajo, que fue el que desarrolló no solo el sistema bibliotecario, sino que el sistema informático. Se me olvida el nombre, pero era un tipo brillante. Era alguien muy especializado en bibliotecología y en informática, que en ese tiempo estábamos en pañales en la informática en la UE. Hablaba de reconstrucción, modernización y desarrollo del laboratorio. Bueno, las ingenierías, la física, la química, la biología, áreas de la medicina, ¿cómo la vas a desarrollar sin laboratorio? No es posible desarrollarla sin laboratorio. Por eso hablaba de reconstrucción, porque los laboratorios habían quedado destruidos con las tres intervenciones que la UE había sufrido en el corto plazo, la de 1972, la de 1980 y la que se da en el marco de la ofensiva de 1989. La UE es tomada y la mantiene el ejército durante 6 meses. Peleamos fuerte para que nos devolvieran el campus universitario en el año 90. Por tanto, esto deteriora mucho los laboratorios, los materiales de la universidad. Y con todo esto, Fabio integra el plan de reconstrucción de la Universidad de El Salvador. Este plan de reconstrucción, entiendo que lo presentó a diversos organismos nacionales e internacionales, y entiendo que lo que hoy es la Biblioteca Central fue el resultado de esa gestión
desarrollada por Fabio. Hablaba de mejorar la infraestructura, la red vial, creo que todavía sigue esperando la red vial, las edificaciones, la construcción de infraestructura deportiva, el ornato, higiene y desarrollo ecológico de los campus de la UES. Fabio ya hablaba en ese tiempo que el país tenía un fuerte deterioro ecológico, hacen un párrafo, realmente un análisis profundo del problema ecológico de El Salvador, y en su plan sobre la UES recurrentemente habla de que tenemos que recuperar el deterioro ambiental de la universidad. Estamos hablando de 1991. Este deterioro ha continuado. Según me contaban, de 1991, del 1996 acá, hubo un censo de cuántos árboles habían en la UES y hemos perdido alrededor de unos 1.600 árboles, de 1996. Hay un censo sobre eso. A mí me mostraba este censo, el que era el primer encargado de la unidad ambiental de la UES. Bueno, y hablaba ya en aquel tiempo de mejorar la seguridad en la universidad. Este problema, si bien no es un tema crítico en la UES es un lugar donde circulamos como 80,000 personas, es un problema que debe ser también organizado de manera adecuada. Bueno, pero también decía que para esta universidad, también Fabio decía que para una universidad, en función de lo académico, donde se mejore la calidad, había que hacer una reorganización estructural administrativa. Y entonces Fabio decía que si esta reestructuración administrativa, técnico-administrativa, no mostraba mayores niveles en la eficiencia, en la calidad, iba a resultar bastante complejo desarrollar también con calidad y eficiencia la función académica. Y en esto creo que también tenía total razón. Si no hay mejores niveles de eficiencia, una mayor desburocratización, una simplificación de procesos en la universidad, la calidad de lo académico se reduce. De nuevo, entramos a un problema complejo. Personal de servicio administrativo y de apoyo con edades bastante grandes van a ser en el corto plazo un problema todavía más crítico. El personal administrativo de la UES tiene un promedio de edad superior al personal docente. Estamos hablando de un promedio de 59 años de edad. Es decir, eso es complejo. Quiere decir que en el tiempo cercano, mucha de esta gente no va a estar aquí. Y una persona, fíjense que me decían que hay 100 personas que trabajan en la UES, 105, 110, que podrían andar entre los 78 y los 83 años. Estas personas ya deberían de estar descansando. Y hay alguien que tiene el récord que tiene 86 años. Creo que trabaja en tu facultad. ¿Cómo se llama? ¿Don qué? Entonces, en una universidad con esta dinámica, necesitas pelear por condiciones para que la gente se vaya a descansar, con condiciones básicas en una edad no tan tarde. Está bien alguien que sea un científico, una científica, y que tenga elementos que aportar que podría entenderse que pase más tiempo en la U. Pero si no resolvemos este tema, es un tema que nos va a complicar aún más. Entonces Fabio hablaba que era fundamental la transformación del clima organizacional para dinamizar los procesos de cambio en la universidad.
Decía Fabio, si no cambiamos la actual estructura de funcionamiento de la universidad, resulta difícil pensar en la transformación universitaria y la transformación curricular de la universidad. Y en eso tenía total razón. Las experiencias que tuvimos en los 80 de cambio curricular, el freno más importante para cosas relevantes era justamente una estructura administrativa que no caminaba a los ritmos de las necesidades académicas. Por tanto, esta es una idea vigente en la actualidad. Si no hacemos una reforma estructural de lo administrativo, de la organización de la universidad, resulta difícil. También Fabio, todavía atrás, también Fabio hablaba de implementación de una política de recursos humanos que permitiera a través de la formación elevar la calidad del personal y rotar al personal. Y decía Fabio, siempre es importante que una persona maneje 2 o 3 puestos, porque si en algún momento quien cubre ese puesto no está, tenés un relevo sin ningún problema. Esa era una de las ideas planteadas también por Fabio. Y luego en la parte administrativa decía que la implementación del escalafón docente y administrativo que garantice al personal docente de investigación y administrativo su progreso, mejora salarial continua y mayores prestaciones sociales. Fabio pensaba que estas eran motivaciones importantes para que repercutiera en la calidad académica de la universidad. Esta era una idea fundamental de Fabio. Bueno, Fabio también hablaba de los factores internacionales y nacionales que inciden y condicionan a la Universidad de El Salvador. Esto es importante. Decía Fabio que el marco administrativo era un freno, pero el freno invisible que no permite transformar la universidad tiene que ver con el marco legal y la necesidad de la transformación jurídica de la universidad. Si no hay transformación jurídica de la universidad, y decía Fabio, no en el sentido de generar más frenos, porque en el periodo que estuvo Fabio, sus adversarios lo que trataron fue de ponerle más frenos a través de reglamentos o de acuerdos que se tomaban para que no se pudieran hacer algunas cosas. Entonces Fabio decía, hay que transformar lo legal, lo jurídico, pero no para que frene lo académico y lo administrativo, sino que para que abran espacio, lo normen y lo dinamicen. Esta sigue siendo una discusión absolutamente vigente. También Fabio habló sobre el presupuesto de la universidad. Decía que había que dignificar al pueblo salvadoreño porque en la medida que la universidad tenga más recursos, va a ofrecer mayor calidad para los que pueden entrar, que después van a tener una repercusión positiva en la sociedad. Si formás bien a los profesionales, a los científicos, a los técnicos y a los intelectuales, y formarlo bien para Fabio era que tuviera una concepción científica del mundo, que tuviera valores morales y tuviera conciencia social, a partir de una concepción científica del mundo. Luego plantea elementos de la crisis social, económica y política, y aquí plantea que esto afecta a los estudiantes que vienen a la universidad porque afecta a las familias, afecta a los mismos estudiantes y que repercute en la universidad por los exiguos presupuestos que se le asignan a la UE y por las dificultades que tienen los estudiantes cuando vienen a la universidad, sus dificultades económicas y sus dificultades en la familia. Habló también de los grupos de presión universitarios. Fabio planteaba que sí era importante la vida democrática en la universidad, el libre juego de ideas, pero también planteaba que habían grupos de presión que no era que contrastaran visiones diversas del mundo, sino que eran grupos de presión para evitar que se hicieran los cambios que era necesario hacer. En realidad Fabio le llamaba grupos de presión antiuniversitarios. Yo no quise poner el término antiuniversitario, pero sí eran grupos de presión
que en la lógica de como Fabio los veía eran grupos que no entendían ni con la racionalidad intelectual y académica, sino que más allá que fundamentaras un proyecto era no, 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 no. Así lo entendía. También habló sobre el impacto que había que tener sobre el sistema educativo nacional, y aquí me interesa mucho esta parte. Fabio decía, si la universidad no incide en la transformación del sistema educativo nacional, estamos condenados a ser países parias. Y lo planteaba así. Decía Fabio que la universidad debería de ser la instancia que formara a los profesores de todo el sistema educativo nacional, tanto en ejercicio como en los nuevos profesores que se formaran. Fabio hablaba que esta era una tarea tan delicada que si los gobiernos de derecha y de izquierda entendieran esto, no podían dejar en manos privadas la formación de profesores del sistema educativo nacional. Por tanto, Fabio planteaba la necesidad de hacer eso. Esta era una de las ideas que destaca también. Habló sobre el sistema educativo universitario y de las amenazas que ya estaban planteadas en 1995 por ese crecimiento que iba teniendo el sistema privado respecto a la universidad pública. Esa es una previsión que se ha cumplido. La UES solo concentra el 28.7% de la población universitaria y las privadas el 72.3%, me parece. Es decir, que el sistema privado le ha disputado y le ha ganado un modelo ideológico de ver el mundo que se implanta desde la empresa privada a través de estas universidades que promueven una visión capitalista neoliberal en la educación que desarrolla. Ojo que esto nos ha invadido también en la UES. En amplios sectores de la UES se desarrolla una educación basada en una perspectiva posmodernista, mis estudiantes lo entienden, en una perspectiva pragmática, en una perspectiva neoliberal, que solo beneficia a los grupos de poder económico. Planteaba también el tema de la investigación. Fabio decía que este no debiera ser un tema de la universidad, sino que debiera ser un tema del país, y que no debiera ser un tema solo de la UES, sino que de todas las universidades, porque sin investigación no había mañana. En ese momento estaba la transición de la era industrial a la era de la información y el conocimiento. Se estaba cerrando la tercera revolución global y se estaba abriendo la cuarta. Creo que en eso, si bien no habla de eso, pero el plantear que la necesidad de investigación científica era fundamental y que no era un tema ideológico de la universidad, sino que era un tema de necesidad del país, me parece que sigue siendo un elemento vigente fundamental. Bueno, en ese contexto, Fabio pensaba que la universidad pública tenía un relevante papel en la formación de profesionales, técnicos y científicos que contribuyeran al desarrollo económico y social del país. Y Fabio planteaba, esta es la parte que generó muchas discrepancias en ese momento en la universidad. Fabio planteaba que la universidad podía insertarse en la realidad, en la discusión nacional, a través de la realización de estudios fundamentados científica y técnicamente sobre los problemas cardinales del país. Decía Fabio, y en esto creo que en lo primero tiene razón, creo que tiene razón en lo segundo, la universidad no solo debe ser conciencia crítica de la sociedad, sino que formular soluciones a los grandes problemas que afectan al país y al mundo. Decía Fabio, con la protesta está chivo, pues ya hicimos ruido. Pero si no tenemos la solución al problema, subvaloramos lo que la universidad puede hacer en la sociedad. Y la gran discusión en los años 90 respecto a Fabio es cómo veía Fabio
la inserción política en la universidad. Esto lo he tomado, si querés me prestas el libro, lo voy a leer. Esto lo he tomado directamente de este librito de Fabio. Y dice lo siguiente. La universidad no debe hacer política partidista y tampoco debe participar en la política y en la vida de la nación en terrenos y con instrumentos que no le sean académicos. Esta perspectiva de Fabio le generó como mucho debate, mucha controversia y mucha discusión encontrada en su segundo rectorado. Porque la universidad que hereda Fabio es una universidad que se metió de cabeza en el conflicto en los años 80. Y pasar de esa universidad a una universidad que no tuviera una participación directa en política, requería de una transición que probablemente no se gestionó adecuadamente. Bueno, valorando finalmente el pensamiento de Fabio, digamos que tuvo dos ventajas estratégicas. Primero, que tenía claridad de lo que debía hacerse. Y segundo, de que tuvo la oportunidad de poder hacerlo o de intentar hacerlo. Y eso lo ubica como un personaje histórico. Cuando tenés la claridad de qué hacer, pero lográs desarrollar los medios para poder hacerlo, no solo es que generas ideas, también contribuís directamente a la transformación. Y creo que a mí me ha tocado exponer el pensamiento universitario y académico de Fabio, pero Fabio no es solo esto. Fabio tiene una trayectoria histórica de participación social y política en el país fundamental e importante. Probablemente otros compañeros y compañeras les van a hablar de esas otras facetas de Fabio Castillo. Vale decir que Fabio es de los pocos rectores que han escrito lo que querían hacer, tenían claridad de lo que querían hacer y han tenido la oportunidad de hacer algunas de esas cosas. Probablemente hay cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero en general el balance académico y su visión universitaria de Fabio es que contribuyó a ser una mejor universidad y a rescatar la perspectiva académica de la universidad. Es la batalla que debemos de seguir dando y es la que deben de dar ustedes. Hay un elemento que aparece en ese libro que dice Fabio que el problema con los estudiantes de este tiempo era complicado. Decía que no les gusta pensar, que no les gusta estudiar, que no se dedican a la formación científica y que había que visualizar a aquellos que sí lo hacen, porque con ellos podíamos construir un futuro mejor. Y tratar de concientizar a los que no lo hacen para que por lo menos si salen sean buenos profesionales. Fabio le dedica un buen espacio a esa parte. Bueno, jóvenes, como les decía al inicio, aquí he tratado de exponer 3 documentos que he tenido frente a mí. Un documento de la reforma 63-66, un documento que Fabio me dijo que le revisara, que era de la Universidad al Servicio de la Nación, este movimiento que lo llevó a la rectoría el 95, y cuando estaba saliendo, este documento que ahora es libro, que yo tuve la oportunidad de verlo en el 94 antes de que estuviera impreso. Además, como les decía al inicio, eventualmente tuve alguna interacción con Fabio y cuando uno lo escuchaba hablar, básicamente lo que decía con lo que tiene escrito eran coherentes en esta línea. Hablo del pensamiento académico, porque he leído otras cosas de Fabio, un libro sobre cultura de paz, que no está referido a la universidad,
sino que está referido a esos procesos de transición de la guerra a la paz que en Centroamérica se desarrollaron en los años 90 y que inclusive aquí se dio un diplomado sobre cultura de paz, que esos son los antecedentes de la ahora maestría en Derechos Humanos. Bueno, les agradezco, compañeros, por la invitación. Gracias a mis estudiantes que vinieron, a los compañeros de otras facultades y gracias a los organizadores de la cátedra, y quedo a su disposición para las preguntas o comentarios que consideren pertinente hacer.